Teníamos un polinomio, dividió una raíz, convertía la raíz en una exponente, empezaba a distribuir y así empezaba a trabajar, ¿verdad? Eran todos integrales directas. El cambio de variable aparece cuando yo no tengo una integración directa. O sea, no, ¿cuántas integrales eran las directas? 13, ¿verdad? Si no me equivoco. 13 es lo que cambiamos. Entonces, si mi integración o si mi integrando no es una de esas 13, ¿está bien? Y tampoco puedo aplicar ninguna propiedad que conozco. Entonces lo que yo tengo que recurrir es la integración por cambio de variable, que consiste básicamente en cambiar justamente la función integrando por otra función que sea más simple, cuya primitiva yo sí conozca. ¿Está bien? Y está basado en la regla de la cadena de la derivación. ¿Por qué está basado en la regla de la cadena? Vamos a ver el siguiente teorema. Sea que una función, ¿está bien? Cuyo dominio sea de U, ¿a dónde? Dominio o dominio, ¿verdad? Derivable. Y f, una función que sea de U a los reales, ¿está bien? Significa que el dominio de f es el codominio de quién. ¿Verdad? Entonces yo puedo componer estas dos funciones, ¿está bien? Porque lo que me devuelve g, ¿en dónde va a estar? En B, ¿sí o no? Y esos valores, ¿quién puede tomar? Porque B es su dominio, ¿me explico? O sea, toda esta parte, chicos, me está diciendo que yo puedo componer f con quién? Con g, ¿verdad? O sea, puedo hallar f de f de x en otras palabras, ¿está bien? Entonces, ¿se entendió esto? Como dije, me está diciendo que puedo meter g dentro de f en otras palabras. Si f mayúscula es una primitiva de f en su dominio, es decir, la integral de f de x es f mayúscula más c, o en todo caso, f de x es igual a la derivada de su primitiva, ¿sí o no? Se va a cumplir lo siguiente, que la integral de f de x por g de, o sea, perdón, me corrijo, la integral de f de g de x por la derivada de quién, que es la función interna, ¿sí o no? ¿Qué me tiene que dar? F, que es su primitiva, pero ¿en dónde? Que es muy similar a lo que hicimos en la propiedad de linealidad, ¿sí o no? Entonces, claro, porque si, muchachos, yo sé que si tengo una función f de g de x y derivo esto, ¿a qué va a ser igual la derivada? A f' de g de x por quién? Por g' de x, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces básicamente esto es lo que estoy teniendo, ¿verdad? Solamente que ahora esto es f nomás y esto es f mayúscula, ¿verdad? Porque la derivada de f mayúscula, ¿quién es? ¿Se entiende? O sea, la misma cosa, ¿sí o no? Y lo que yo estoy haciendo es integrar esto. Entonces si integro esto, ¿quién me tiene que dar? Su primitiva, ¿sí o no? Pero con la que está acá arriba expresado, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si yo tengo una función evaluada en g de x y está multiplicada otra vez por esa derivada de lo de acá adentro, la integral va a ser exactamente igual a la primitiva, pero evaluada ¿en dónde? En g de x. ¿Me explico? Así suena muy complicado cuando veo esa parte en la teoría, ¿está bien? Pero cuando hagamos ejercicio vamos a darnos cuenta que es súper fácil. ¿Cómo yo obtengo esto o cómo yo aplico esto en los ejercicios? Simplemente tengo que hacer un cambio de variable de tal manera que yo pueda obtener la función con su derivada. O sea, lo que yo voy a buscar es una g de x y su derivada. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, tengo un producto, ¿sí o no? Repito, yo sé integrar productos. ¿Tenemos nosotros una especie integral, tenemos un producto? No, ¿verdad? ¿Y tengo coseno de x cuadrado también ahí? Tampoco, ¿verdad? Hace rato vimos lo que esto no podíamos integrar de manera directa, ¿verdad? Entonces yo hago un pequeño cambio de variable, ¿está bien? ¿Cuál es el cambio de variable? Repito, tengo que buscar una función y obtener su derivada, ¿verdad? Entonces miren bien, si yo le llamo u a x cuadrado, ¿está bien? Estoy haciendo un cambio de variable, ¿sí o no? En vez de tener x, ahora estoy teniendo, o sea, no, en vez de tener la x, tengo u, ¿verdad? Entonces la idea es cambiar todo por u. Pero casualmente, si yo
lo que tengo que hacer acá, chicos, es diferenciar, no derivar. ¿Qué significa eso? La derivada de u va a ser de u, su diferencial. ¿Y cuál es la derivada de esto? Por de x. Eso es diferencial, ¿está bien? ¿Se entiende, chicos? Que es básicamente lo mismo que derivar, pero si tengo la variable, le pongo de 1, ¿está bien? O de x, o de g, o lo que sea, ¿está bien? Entonces, se dan cuenta que si yo despejo, estoy teniendo esto, ¿sí o no? Y esta expresión, ¿en dónde aparece, chicos? X por de x. ¿Qué conseguí? La derivada de esta función, básicamente, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces yo puedo cambiar esta integral por la integral de coseno de x cuadrado. ¿Y quién es x cuadrado? Coseno de u, ¿verdad? ¿Y quién es x por dx? El 2 puede salir fuera de la integral, me queda un medio de quién. ¿Y esto se va a integrar? ¿Se va a integrar eso? ¿Quién es la integral del coseno? ¿No es menos seno? No, del seno lo que es menos coseno, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces esto es seno de quién? De u más c. Pero tengo que volver a cambiar. A mí no me interesa la u, ¿qué me interesa a mí? ¿Que esté en funcional? Entonces esto es un medio de seno de x cuadrado más c. ¿Se entendió? Entonces siempre en el cambio de variable yo voy a tomar algo de acá del integrando y le voy a llamar a eso u. ¿Está bien? Y cuando diferencio eso, tengo que encontrar la expresión derivada dentro del integrando también. ¿Queda claro? Porque acá es coseno de g de x. ¿Y esto quién era? ¿Quién es x por el prima? Es g' de x, ¿sí o no? ¿Se entiende eso, muchachos? Entonces estoy buscando la función y su derivada. ¿Queda claro? Y bueno, verifiquemos si es cierto lo que estoy diciendo. Un medio por la derivada del seno. Coseno de x cuadrado por quién? Por la función interna, que es x cuadrado. ¿Cuánto es? Y la derivada de c se va a este y me queda x por, que es lo que yo estaba integrando, ¿verdad? ¿Entendió, muchachos, lo que hicimos? Sí. ¿Queda claro? Sí. Okay. Pasemos entonces al siguiente. Se van a dar cuenta que cada vez que yo tenga que hacer un cambio de variable, o sea, ¿cómo yo me doy cuenta si me sirve mi cambio de variable? Porque yo podía haber hecho u igual a coseno de x cuadrado, por ejemplo, si vería también, ¿está bien? Vamos a ver si me sirve esto. Entonces va a ser diferencial u igual a la derivada del coseno menos seno de x cuadrado por 2x de x, ¿verdad? Y esta expresión existe acá. ¿Me sirve entonces ese cambio de variable? No me sirve el cambio de variable. Solamente hay x de x, ¿verdad? Pero ¿qué hago con esto entonces? O sea, el 2 en todo caso me puede servir porque va a pasar acá dividiendo, pero ¿qué hago con el seno cuadrado? No está acá, ¿verdad? Entonces no me sirve el cambio de variable, porque la derivada tiene que estar dentro del integrando. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona el cambio de variable, chicos? Ok, este es el modo de comentario. Vamos a pasar al siguiente. X más 1 sobre x cuadrado más 2x más 3. Acá no puedo aplicar el artificio que hicimos hace rato, porque si convierto esto a un medio, es 3 términos elevado a un medio. Eso no puedo hacer nada ahí, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, tampoco tengo una derivada directa de esto, pero una integral directa de esto, ¿verdad? Tengo que buscar hacer un cambio de variable. Y voy a llamarle u a todo esto que está acá. X cuadrado más 2x más 3. ¿Está bien? Voy a diferenciar de u a quién va a ser igual 2x de x, ¿verdad? Esto está acá. Sí, ¿verdad? Porque si tengo factor común 2, ¿qué tengo? X más 1 de x, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. O sea que x más 1 por dx, ¿quién es?
Entonces yo puedo cambiar esta expresión, cambiar la función integrando por la integral de 1 sobre raíz de, ¿cuánto valía todo esto? Por esta expresión, ¿cuánto vale? ¿Está bien? El 2 sale afuera, ¿verdad? ¿Integral de quién? De u a la menos un medio de u, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Eso se integral? Sí, sabemos integrar, ¿verdad? Va a ser un medio de u a la menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1 más c, ¿verdad? U a la un medio y acá me queda también un medio, ¿verdad? Y este un medio con este un medio se va. Más c. Me queda entonces raíz de u, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y quién era u? O sea, es raíz de x cuadrado más 2x más 3 más c. Y esta entonces es la integral. Si no me queda, pueden derivar y tienen que llegar a esta expresión, ¿verdad? ¿Se entiende, chicos, lo que estamos haciendo? ¿Seguro? Sí. ¿Quedó todo claro? Acá sí que el cambio de variable es bastante obvio, ¿verdad? Recuerden, ¿qué tengo que buscar? Un cambio de variable tal que al derivar esa derivada donde esté, dentro del integrando. Y acá si yo agarro esto y derivo, ¿cuál es su derivada? Que de sobra está acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién va a ser mi cambio de variable? ¿Quién va a ser mi u? 1 más x cuadrado. Entonces, de u, ¿quién va a ser? 2x de x, ¿verdad? Y este da 7 luego aparece, no hace falta pasar la constante dividiendo, ¿verdad? Entonces, esta integral es igual a, ¿cuánto vale lo de arriba? De u directamente, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto vale esto? U. ¿Quién es 1 sobre u? Su integral. Logaritmo, ¿verdad? Logaritmo natural de quién? Del valor absoluto de u más c. O sea, logaritmo natural de quién? De 1, o sea, de valor absoluto, ¿verdad? Sí. De 1 más X cuadrado más C. y ya está. ¿Se entendió? Entonces el chiste, repito, y voy a insistir que se le quede grabado. El chiste acá es encontrar un cambio de variable tal que su derivada se encuentre en ¿dónde? En el integral. Claro, porque recuerden, esto fue lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Yo hago un cambio de variable acá y su derivada tiene que estar también en el integrando para poder aplicar esto de acá, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, siguiente. Secante cuadrado de raíz de x sobre raíz de x. ¿Cuál va a ser mi cambio de variable? Raíz de x, ¿verdad? Sí. Entonces u va a ser ¿quién? Raíz de X. Entonces du va a ser ¿cuánto? 1 sobre 2 raíz de x, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Directo ya, porque este x es un medio y me va a bajar de un medio, me va a quedar x a la menos un medio. Dice directo vamos a ver. Entonces 2 de u es de x sobre, aparece ahí, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Entonces esta integral es secante cuadrado de quién? ¿Quién es la raíz de x? U. ¿Y de x sobre raíz de x quién es? O sea, el 2 puede salir afuera y secante cuadrado de u me queda, ¿verdad? ¿Y quién es la integral de secante cuadrado? ¿De qué derivada hay de secante cuadrado? Si tienen la integral de secante cuadrado, chicos. Tangente, ¿verdad? Va a ser 2 tangente de quién? De u más c. O sea, es 2 tangente de quién? Raíz de X. Y ya. Acá, sin embargo, en esto se puede aplicar la propiedad directa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Integral de tangente tenemos. Sí. Hay una integral directa de tangente, busquen en su tabla. Ah, bien, Según yo no tenemos. No, ¿verdad? Entonces no hay problema, porque tangente es seno de ax sobre. coseno de X. Y acá sí que es re obvio el cambio de variable, porque seno, si yo agarro el cambio de variable, ¿quién es su derivada?
que está acá abajo. O si agarro coseno, ¿quién es su derivada? Menos C. Menos. Entonces, ambos están acá, ¿verdad? Sí. Tengo que ver cuál más es el que me conviene. Y el que me conviene es agarrar u igual a coseno de ax. ¿Está bien? Porque si yo derivo esto, la derivada del coseno, menos seno de ax por a, ¿verdad? Por b. De X. Entonces, menos de u sobre a es igual a seno de ax de x, ¿sí o no? Y esto es lo que está acá arriba, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí. Entonces, esto es lo mismo que la integral de quién. ¿Cuánto vale lo de acá arriba? Menos de u sobre a, ¿verdad? Y coseno de ax, ¿cuánto vale? U. O sea, menos 1 sobre a por la integral de u sobre u, ¿verdad? ¿Y esto quién era? 1 sobre u, ¿su integral quién es? Logaritmo natural, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Menos 1 sobre a por logaritmo natural del valor absoluto de u No. más Sí. c. Pero ¿cuánto valía u? Ah, ya tiene ese valor absoluto. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cambio de variable? De tal manera que al derivar dicho cambio de variable, ¿qué me tiene que quedar? La derivada que encuentro tiene que estar dentro del integrando. Vamos a probar qué pasa. Si yo hubiese agarrado u igual a seno de ax, ¿quién es la derivada? De u, y acá es coseno de ax por a por... De X. Y esto yo no tengo acá, muchachos. ¿Verdad? No tengo ahí, porque ¿qué es lo que yo tengo? Dx sobre coseno. ¿Y qué conseguí acá? Dx por coseno. ¿Me sirve entonces este cambio de variable? No. ¿Se entiende? O sea, cuando yo digo que tiene que estar dentro del integrando, eso debe incluirle a quién? Al dx. ¿Ya hablaron? Sí. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Copien hasta ahí. Esto no me sirve. Logaritmo. Logaritmo. Logaritmo con su valor absoluto. ¿Qué? Ah, sí. Yo. Entonces, la gente le suele tener mucho miedo al cambio de variable, pero es lo más fácil que hay una vez que entro en práctica de encontrar función y su derivada, ¿está bien? Es una herramienta que nos va a servir más tarde. A la punta del periodo general. ¿Dónde lo hago por 21 ya? Sí. ¿Qué? Si yo les hubiese puesto, chicos, así, la integral de seno de ax nomás, de x, esto es conocido. Hace rato hicimos este ejemplo, chicos. ¿Es conocido? Sí, por la propiedad de linealidad de la expresión, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero yo puedo hacer un cambio de variable también si no me acuerdo de esa propiedad. Yo le puedo llamar, por ejemplo, u, le puedo llamar a ax. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es diferencial u? A por dx, ¿sí o no? Sí. Y esta dx sí está acá. Entonces va a ser la integral de quién? De seno de u por dx, ¿cuánto vale? De u sobre a, ¿verdad? Sale el a afuera y tengo que integrar seno. ¿Y quién era la integral del seno? Integro. Menos coseno, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? Entonces es menos coseno de u sobre a, ¿verdad? Más c. Pero u, ¿quién era? AX.
X. Y se acuerdan justamente esto que daba en la propiedad, ¿verdad? Cuando yo integro una propiedad que está en lineal, yo puedo integrar directamente seno de X y le tenía que dividir entre quién. La derivada de la función interna. Queda lo mismo, ¿verdad? Entonces, si no me acuerdo de la propiedad, puedo usar un cambio de variable, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero en este caso, por ejemplo, una pérdida de tiempo hacer cambio de variable. Ya tendremos que dar directamente la propiedad, ¿está bien? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Cumpleaños de Semana Santa, creo que decían. Ah, otro para mí que va a empezar. Señor. No, ya, pero. Sí. 8. Sí, no, el X lo que está ahí. Si yo paso un mapa dividiendo la dinámica que de 1 sobre A, ¿verdad? Deja, puedes mentir. Paso dividiendo la ¿Qué? ¿Qué? esta A sobre A en lugar de X. Y eso ahí, dividiendo. Y esta de X yo estoy maldito en este es de 1 sobre A. Voy a llorar. Mi Y acá vida tenemos a X cuando valía 11 años. Yo creí que tenías Entonces, seno de 18. U por 1 sobre A. Y esta es integral directa. Yo también en el santo, ¿Verdad? ya ahora la También lo escuché que mañana hay un santo. y se diferencia, se Yo deriva, le se puse deriva sacar X, a se una deriva de X. chicos riquísimo. O sea, se diferencia realmente. Sí. Chicos, para que no haya una confusión acá, vamos a hacer esta parte nomás otra vez igual que yo ahora vez. ¿De dónde es lo que sale el de U y de dónde es lo que sale la de X? ¿Está bien? Nosotros vimos que la derivada se puede representar como I', se puede representar como de I sobre de X, ¿verdad? Sí. Se puede representar como D, de F, varias representaciones tiene, ¿verdad? Sí. La que usamos en integrales es esta en particular. ¿Está bien? El diferencial de I sobre el diferencial de X. ¿De dónde sale esto? De la definición de derivada, ¿verdad? Sí. Porque la derivada era el cociente incremental cuando delta X tendía a ¿cuánto? A 0. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando los incrementos de arriba y de abajo tienden a 0, se convierten en diferenciales, ¿ok? Usando ese concepto, yo voy a derivar con respecto a X. ¿Quién es la derivada de U con respecto a X? De U sobre de X. ¿Y quién es la derivada de X cuadrado? Y este de X pasa multiplicando y ahí tenemos una diferencia. ¿Se entiende? ¿Queda claro, chicos? Es eso lo que yo estoy haciendo acá, ¿verdad? Porque derivo por esto de acá, ¿sí o no? Y este también derivo. Pero esta derivada es de U sobre de X, ¿verdad? ¿Y dónde se puede esa de X? Multiplicando a los dos lados, ¿verdad? Eso es lo que hay que diferenciar. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Sí. Entonces, pero repito, a esta operación de colocar el diferencial acá y después derivar y multiplicar por el diferencial se le llama luego diferenciación. ¿Está bien? Que es la derivada por de X. ¿Queda claro? ¿Se entiende eso, muchachos? Bueno, pero con eso no se compliquen tanto, son tecnicismos a la hora de la definición, ¿verdad? Tenemos que aplicar. Dale, termina de copiar, muchachos, porque ahora no está integral definida. Igual no me importa. Bueno, copia ya. Está jodido eso ahí. No tiene por qué decirte. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si mi cambio de variable me va a servir o no? Si aparece la derivada, o sea, si yo hago un cambio de variables, o sea,
de abajo y no elegí el x más 1, ¿verdad? Y yo pude haber elegido el x más 1 primero, ¿está bien? Y agarraba u igual a x más 1 derivada y me doy cuenta que no está la derivada en la función integrando. Entonces, agarro y hago otro cambio de variable, ¿está bien? Busco otro cambio de variable en donde derivo y no está otra vez la derivada entre lo integrando y trato de buscar otro cambio de variable. ¿Queda claro? Sí. Y así hasta encontrar la derivada dentro de la función del integrando, ¿está bien? Pero, o sea, siempre va a ser más probable que se encuentre donde hay más cosas para trabajar por ahí. Sí, en este caso, por ejemplo, era un poquito más fácil porque ¿de qué grado es este polinomio de acá? Y de este. Entonces, cuando yo derivo un polinomio de segundo grado, eso me da un polinomio de primer grado, ¿sí o no? Si derivo uno de tercer grado, eso me da uno de. Y, bueno, y por ahí va la mano, ¿verdad? ¿Se entiende? Ese es el caso de polinomios. Después tenemos que ver el resto. No. Solamente una derivada. Voy a llorar. Bueno, esta primera parte voy borrando. ¿Vos verdad de eso? Mita ahí que se pichaba y llevaba su pelota. Quiero que representar la pelota a mi hijo. ¿Sabe quién tiene pinta de que se pichaba y llevaba su pelota? Jesús. ¿Verdad? Deja que me graso. Pues ya. Vuelvo a repetir algo que nos va a servir, o sea, justo de lo que recién hablé. Nosotros, chicos, la derivada y prima de una función era que definimos como el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, ¿verdad? Donde delta y era f de x menos f de a y esto era. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces nos quedamos con esto nomás. ¿Cómo se llamaba esta expresión? Cociente incremental. Este era incremento de la variable y el de arriba era incremento de la función. ¿Se acuerdan de eso? A esto, chicos, es lo que se le conoce como DI sobre DX. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? DX es exactamente igual a delta X, pero cuando, o sea, es esto, es el límite cuando delta X tiende a 0 de quién. ¿Se entiende? O sea, el diferencial X es el incremento de la variable, pero cuando el incremento tiende a 0. Y lo mismo, DI, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser delta I también, ¿verdad? Pero cuando esta delta I tiende a ¿cuánto? ¿Se entiende? O sea, yo a esto le puedo ver perfectamente como el incremento, ¿está bien? Dx es lo mismo que delta X tendiendo a 0. Y este concepto nos va a ayudar a entender lo que es la integral definida, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Un repaso de la definición de derivada, ¿verdad? No voy a superar nunca de lo que me di cuenta. No voy a superar que tenéis 19. No te dije, vieja, yo pensé que fueras más joven. ¿Y eso? Literalmente.
porque no está rotando a copiar nomás porque no le pone color. Entonces sí, ¿Puedes mirar acá? no, la verdad que no. Mi tapita. Ponme tu tapita. ¿Por qué? O sea, que en Amper terminaron todo su contenido hace una semana atrás. En Amper terminaron todo su contenido hace una semana atrás. O sea, me han hecho culo sobre la clase. No, me dijeron que su teoría era tipo así, rapidísimo teoría y después se va a hacer Yo no tengo el ¿Dónde? En Amper. ¿Qué he hecho, puta? Son los libros de Basta, yo todavía no copié todo. Basta, chicos. Ahora Vale, será. ¿Dónde empezando? yo conozco ese. Sí. Me salió un video de eso de TikTok. ¿Cómo que se llama? Reels también. No fue de TikTok, de YouTube. Los shorts. Me salió uno de estos. Yo te ¿Este lo voy ahorrando? Sí. Bueno, esta es la definición, chicos, de integral definida. ¿Saben? Lo que nosotros estábamos viendo era integral indefinida. ¿Que cómo se definía? Conjunto de funciones primitivas de una función, ¿verdad? Ahora, la definición de integral definida es otra cosa. Vamos a suponer que yo tengo una función no negativa. ¿Qué significa no negativa? Que siempre está por encima del eje de x, ¿verdad? F minúscula de x. En un intervalo AB, en el cual la función está definida. O sea, para todos los puntos de este intervalo, esta función existe, entonces significa, ¿verdad? Llamaremos integral definida de esta función en el intervalo AB al área encerrada por la curva f entre los valores de a y b, ¿con qué eje? Y se lo denota de esta manera. La integral, así mismo como conocemos, pero va de dónde a dónde. ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué cambió la notación con la integral indefinida? En que le agregamos los extremos nomás, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, la integral definida se define como área. Integral indefinida, ¿qué era? Conjunto de funciones, son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? En cuanto a definición. Uno es un conjunto de funciones, el otro es un área. ¿Está bien? Entonces, acá está representada el área. ¿Ven esta curva en rojo? Sí. Esta entonces va a ser la gráfica de una función f cualquiera. ¿Está bien? Tengo el intervalo de a hasta dónde? B. Hasta b. Entonces, ¿quién es la integral definida de esta función de a a b? Es el área que hay acá entre la curva
¿verdad? ¿Se dan cuenta que hace algo así, verdad? Del punto A a dónde y con el eje X. o Y. ¿Entienden? Entonces la integral definida, chicos, nos permite calcular áreas de cosas muy complejas, ¿verdad? Porque si yo tengo un rectángulo, ¿cuál es su área? Va a ser por altura, ¿verdad? Sencillo de calcular, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si yo tengo una figura así, ¿cómo calculo el área de esto? Y tengo que hallar la función de esto e integrar de acá hasta acá, ¿verdad? Porque el área pues, es diferente, ¿sí o no? Pero lo que se hace, chicos, vamos a ver enseguida esto, lo que se hace es introducir pequeños rectángulos dentro de esta figura, ¿está bien? ¿Ya claro? Vamos a ver eso enseguida. Y vamos a utilizar el concepto del incremento que recién vimos, ¿está bien? Bueno, entonces esta área de acá en azul, ¿qué es? La integral definida. Entonces el área es la integral definida de AB de la función por dx. ¿Está bien? Ahora chicos, ¿por qué es esto el área? Ocurre lo siguiente, lo que está acá no hace falta que copien, es para que puedan entender más. Vamos a dibujar otra vez una curva cualquiera. Y lo que yo voy a hacer, voy a hacer un poquito más pronunciado para que sea más fácil de ver. Tengo una curva algo así, ¿está bien? Tengo acá mis ejes coordenados, este es el eje OX, este es el punto A, este es el punto B. Entonces nosotros sabemos que el área que hay de acá hasta acá va a ser la integral, ¿sí o no? Sí. Lo que se hace, muchachos, es un incremento en la función, ¿está bien? ¿Cuánto vale esto de acá? ¿Cuánto vale esto de acá? Si esta es una función f, esto es x igual a a, ¿cuánto vale esta altura? Perfecto, vale f de a. ¿Está bien? Vamos a ir un poquito más abajo. Está lloviendo. Esto de acá, ¿cuánto vale? Esta altura. ¿Es f de b? ¿Sí o no? Sí. Entonces lo que se hace, muchachos, es que se toma un rectángulo. O sea, primero que nada se hace un incremento a la variable. ¿Cuánto vale la variable acá? Y lo que se hace es un incremento delta x. ¿Está bien? ¿Me están diciendo? Entonces, ¿cuánto vale la función en este punto? Acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Que vendría a ser f de a más delta x, ¿sí o no? Entonces, si yo completo el rectángulo hasta ahí, me doy cuenta que, ¿cuál es el área de este rectángulo? ¿Cuánto vale esta altura? Esta área, vamos a decirle, ¿cuánto vale? F de A por quién? Por delta X, ¿sí o no? Sí. Pero se dan cuenta que hay un error, porque esa no es el área bajo la curva, ¿verdad? Estamos teniendo este pequeño excedente, ¿sí o no? Sí. Y voy a seguir yo completando. Ahora voy a aumentar otra vez otro delta X igualito, ¿está bien? Entonces, acá estoy viendo y puedo hacer el área hasta acá, ¿verdad? ¿Me explico? Sí. Y otra vez tengo un pequeño error, ¿sí o no? Pero igual acá sigue siendo f de a más delta x por quién? Por delta, o en este caso esto de acá por delta x, ¿sí o no? Sí. Y después voy a seguir metiendo rectángulos acá otra vez, otro delta x. Vamos a completar. Entonces acá, esta es mi área, ¿verdad? O en todo caso, yo puedo tomar nomás el área hasta acá. Entonces, ¿qué área no estoy contando? No estoy contando esto, ¿verdad? O sea, ahí metí también un error, ¿cierto? Pero, ¿qué me falta? Acá me sobraba y acá me falta, ¿me explico? Entonces voy haciendo esto, voy tomando delta x iguales y voy calculando áreas así. Acá entonces, ¿qué error otra vez metí? Uno que me sobra, ¿verdad? ¿Se entiende, muchachos? Acá otro delta x y este que es el otro delta x. Todos iguales. Entonces vamos a hacer que este sea el área, que acá este sea el área y que acá este sea el área.
Entonces estoy cometiendo acá este error y este error, ¿verdad? Entonces, si yo agarro y sumo todas las áreas que acabo de encontrar, que son las f de x por los incrementos, ¿sí o no? Si yo sumo todas estas áreas que acabo de hacer, estoy aproximándome al área de la curva, ¿sí o no? Sí. ¿Es igualito al área de la curva? Estoy casi, porque como dan cuenta tengo errores, ¿verdad? Pero ¿por qué tengo errores, muchachos? Porque mi delta x es muy grande. ¿A ver? ¿Qué pasa si yo hago tender esa delta x a 0? O sea, si mi delta x convierto en qué cosa? En un diferencial de x, ¿verdad? Si en vez de delta x yo hago dx, ¿hasta dónde va a ir mi incremento? Va a ir hasta acá nomás, ¿verdad? Prácticamente sobre el punto. Entonces mi rectangulito va a ser ahí, ¿verdad? Y ahí cometí un error. Ya no, ¿verdad? Porque esta delta x, acá es donde está mi incremento. Si hago un zoom, el incremento va a ser así. ¿Se entiende? Mi incremento es demasiado pequeño que mi rectángulo, chicos, básicamente es una línea. ¿Se entiende? ¿Y cuál es el incremento? ¿Cuál es la base acá de esto? De x, ¿sí o no? ¿Y cuál es la altura? F de x, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el área de ese rectángulo entonces? O sea, el área de esa línea, en otras palabras. F de x por dx. ¿Y qué representa esta integral? La suma de todas las líneas que yo voy a ir trazando desde A hasta B. Por eso tiene este símbolo así, la integral, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Entonces, cuando yo integro de manera definida, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sumando áreas de rectángulos, ¿se entiende? Pero ¿cómo son esos rectángulos? Muy pequeños, prácticamente una línea. ¿Cuántos rectángulos puedo meter acá entonces? Infinitos, ¿no son, verdad? ¿Sí o no? Entonces la suma de los infinitos o las infinitas líneas es lo que me da el área bajo la curva. ¿Se entiende? Así funciona la integral definida. ¿Queda claro? Entonces, repito e insisto, son dos definiciones demasiado diferentes. La integral indefinida es un conjunto de funciones primitivas de la función dada, ¿verdad? Y una integral definida es el área bajo la curva que hay entre la función, el intervalo y el eje o x. ¿Se entiende? ¿Queda claro, muchachos? Como dije, esto no hace falta que copien, esto es para que puedan entender qué es esto de acá, ¿verdad? ¿Se entienden? Vale, ahora aquí tienen fotos. Pasen fotos porque yo paro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá, chicos? Delta x a cuánto tiende y se convierte entonces en un A ver si ahora piedritas más arriba. Ya paro, ya ahora. ¿Alguna duda de lo que hablamos acá? ¿O se ha entendido? Sí. Ah, mira, me salió sobre el área. Van a ver. Que la de hacer diferencia. Digo, me quiero ver. Bueno. Esto ya la puedo borrar, chicos. O no sé si quieren copiar este cuaderno, tener ahí como que es como comentario nomás de qué es lo que hace la integral definida. No, anda mi teléfono. ¿Ya? Por ahí. Ya está, ya. No se ve. ¿Sí? Entonces recuerden, mientras más chico sea mi delta x, menos error voy a tener, ¿verdad? Sí. Y cuando es un diferencial, el error es nulo, básicamente, y es justito el área. No, no se ve que ya
literalmente me concentró todito la lluvia. Ahora, ocurre algo también, chicos, si de por ahí yo tengo una función así, y recuerden bajo qué condición yo definí la integral cuando es una función no negativa, dice, ¿verdad? Pero realmente se puede calcular también cuando es así, ¿está bien? Entonces imaginen que yo calculo de este punto a este punto, o sea, de 0 a cuánto. De 0 a b. Entonces el área que hay acá, chicos, va a ser positiva, ¿sí o no? ¿Y cómo va a ser esta área? Esta área va a ser negativa. Entonces la integral no me va a dar el área de la curva. Lo que va a hacer la integral es sumar todo esto y sumar todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué signo tiene lo de acá? Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? Acá sumo y acá resta. Entonces me da un valor que no es el área. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en estos casos? Si me pide, por ejemplo, el área total, yo tengo que dividir. Tengo que encontrar acá el punto A. Entonces yo voy a calcular el área de 0 a dónde. Y de A a dónde. ¿Y esto cómo me va a salir? Y esto me va a salir positivo. Acá, por ejemplo, me sale 5 y acá me va a salir menos 10. ¿Cuánto del área entonces? 15 del área, ¿verdad? Porque si yo hago la integral directa de 0 a b, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir menos 5. ¿Se entiende? Entonces, esas cosas es lo que tengo que tener cuidado cuando me pide calcular área, por ejemplo. ¿Está bien? Porque cuando la curva está por debajo del eje de X, ¿qué signo tiene el área? Negativo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, cuando tengo así, insisto, tengo que dividir en dos integrales, ¿verdad? Y hacer la integral de 0 a y a eso le tengo que sumar ¿qué cosa? De A a B, ¿verdad? Pero tengo que tomar su valor positivo, ¿verdad? Como valor absoluto. ¿Queda claro? De hecho, sí, de nivel podría ser Bueno, ¿ya puedo borrar acá? Sí. Yo traje hoy zapatos de tela. Un zapato. Y me voy a ir descalzo, mami, ¿qué qué? Así como la propiedad indefinida tenía tres propiedades principales, ¿verdad? La de la suma, la de la constante por la integral y la de la linealidad, ¿verdad? Esas son las propiedades de la integral indefinida. Vamos a ver ahora las propiedades de la integral definida. Que no son muy diferentes, pero no es el integral. A ver.
Y de tiene un ángulo de inclinación del 0,003%. No tiene 90 grados porque se está inclinando ya. Dije con 3%. Silencio, chicos. Ahí como. Bueno, veamos las propiedades de la integral definida, chicos. Entonces, supongamos que yo tengo una función f de x integrable en AB, ¿sabes? Del intervalo. Entonces ocurre lo siguiente, lo que ya estuvimos discutiendo. Si la función es, ¿qué significa eso? ¿Cómo se entiende eso? Positiva, ¿verdad? Si la función es positiva en este intervalo, o sea, está por encima del eje x, la integral o el área, que es lo mismo, va a ser también positiva. Y si está por debajo, si la función es negativa, el área es negativa también. ¿Queda claro? La integral de a a de una función, ¿cuánto vale? Claro, porque ¿cuál es el área de esta línea? Porque es empezar en A y terminar en ¿dónde? No me moví entonces, ¿verdad? O sea, repito, ustedes tienen que ver la integral como la suma de todas las líneas que hay, ¿verdad? Si yo tengo una línea nomás, eso no tiene área, ¿verdad? Entonces la integral de a a va a ser 0. ¿Queda claro? Sí. Si yo tengo un punto C intermedio a y B, eso se lee si A es menor que C, menor que B. O sea, estoy teniendo un punto C por acá, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Qué me dice? Que la integral de A a B de la función es exactamente lo mismo que integrar de A a C y a eso sumarle C a B, ¿verdad? Que es lo que dijimos hace rato. O sea, yo puedo venir y calcular el área de acá hasta acá y sumarle el área de acá hasta acá y es lo mismo que tener el área completa, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende? Sí. Puedo entonces separar las integrales, ¿verdad? En un intervalo. ¿Quedó claro? Y esto es interesante y muy útil también. La integral de a a b de la función es exactamente lo mismo, pero de signo cambiado, que la integral de dónde a dónde. Claro, porque en el primer caso, a la izquierda me voy de A hasta B. Mi incremento, ¿cómo es? Mi delta X, ¿cómo es, chicos? Positivo, porque cada vez más grande, ¿verdad? Pero si yo me voy de B a A, ¿cómo es mi incremento? Entonces el área, ¿cómo me va a salir, obviamente? O sea, en valor absoluto, venir de acá a acá o de acá a acá es lo mismo, ¿verdad? Pero irme de acá a acá es positivo y de acá para acá es negativo. ¿Se entiende? Ok. Después, la siguiente propiedad, o sea, las dos siguientes propiedades son exactamente igual a la integral indefinida, ¿verdad? Si yo tengo una integral definida de a a b de una suma de funciones, ¿qué puedo hacer con la integral? Distribuir, ¿verdad? En la suma, o sea, es lo mismo que integrar f de x y a eso sumarle la integral de g de x, ¿verdad? Y si tengo una constante multiplicando por la función, ¿qué puede ser la constante? La línea de integral. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Todo aprendiéndose esas propiedades. Sí. Yo me veo más amarilla. Me veo más amarilla. Y este mismo si quiere también.
pasarle, ¿no? No me pasa como se podía. Integrable. ¿Cómo hacerlo de la prueba? Integrable, ¿verdad? Integrable. Sí se va a ir. Va a explotar. De hecho, no me sale que no tengo dientes grandes. Bueno, ¿ya puedo borrar esta primera parte? Sí. Y ahora vamos a ver el teorema de Barrow, que es el teorema que nos simplifica y nos conecta las integrales indefinidas con las integrales definidas. ¿Está bien? ¿Qué dijo? Por capiateño. ¿Viste ese sticker del nenito blanco apuntando al nenito negro diciéndole capiateño? Capiateño. Desubicado. Hay que. Va a salir su demonio por ahí. Voy a arrancar mi hoja y no voy a durar nuevo. Deja de reírte. Yo quiero ponerle. Al menos aceptas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿Yo? Creo que no escuchó lo que dije. Bueno, presten atención acá. Entonces, vamos a ver el teorema fundamental del cálculo integral, como dice su nombre, el más importante, que sigue la regla de Barrow. ¿Está bien? No hace falta la demostración de esto, porque no vamos a complicarnos. Pero lo que me dice es que si yo tengo una función f de x que es continua en un intervalo AB y f mayúscula de x es la primitiva de esto, ¿está bien? Entonces, ¿cómo yo obtengo f mayúscula de x? Integrando f mayúscula, ¿sí o no? Entonces, esto es una primitiva de f de x, entonces se va a cumplir lo siguiente.
que la integral definida de a a b de f de x, recuerden, esto es un número, ¿verdad? Porque es una área, ¿sí o no? Integral indefinida era un conjunto de funciones primitivas. Integral definida es un área, o sea, un número, ¿sí o no? Entonces, el número que me va a resultar de la integral definida es exactamente igual a la función primitiva de f de x, pero evaluada en qué? Menos la función primitiva también evaluada en dónde. Y esta expresión es igual a la. ¿Queda claro? Vamos a hacer ejemplos entonces. Tengo la integral de menos 1 a 1 de seno de pi x de x. Entonces lo primero que yo tengo que resolver para resolver la integral definida es hallar la función primitiva de esta expresión. ¿Está bien? O sea, yo tengo que resolver primero la integral indefinida de seno de pi x por dx. ¿Está bien? Y esto podemos resolver de forma directa, ¿verdad? Porque ¿quién es la integral de seno de x? Esta es la propiedad linealidad, chicos, ¿verdad? La integral de seno, ¿quién es? Menos coseno, ¿verdad? Pero menos coseno ¿de quién? Sobre más c, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, la integral de menos 1 a 1 de seno de pi x por dx va a ser esta función evaluada en dónde? En 1, y a eso le tengo que restar la misma función evaluada en Menos 1. menos 1. ¿Está bien? ¿Y qué va a ocurrir con las constantes? ¿Se van a eliminar, sí o no? Sí. Porque voy a hacer f de esto menos f de esto. Lo único que va a cambiar va a ser la x. Y c menos c se va a eliminar. ¿Está bien? Entonces, en este caso me interesa la constante. En la integral definida no me interesa la constante. ¿Está bien? Directamente yo hago así, chicos. Va a ser menos coseno de pi x sobre pi, ¿verdad? Pero evaluado en dónde a dónde. De 1 a, o sea, de menos 1 a 1. Esto significa eso podemos agregar acá, chicos. Esto se representa así: igual a f de x, pero evaluado de dónde a dónde. ¿Está bien? Es lo mismo. Esta expresión es lo mismo que es lo que yo acabo de hacer, ¿verdad? Entonces va a ser menos coseno de pi por cuánto? Sobre pi. ¿Está bien? Menos coseno de menos pi sobre pi, ¿verdad? Acá voy a poner pi nomás directamente. ¿Está bien? O sea, es igual a menos coseno de pi sobre pi, ¿verdad? Menos por menos coseno de menos pi. ¿Qué cuadrante es menos pi? Cuarto, ¿verdad? Cuando tiene un signo negativo. Coseno del cuarto, ¿cómo es? Positivo, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que... ¿Queda claro? ¿Y qué pasa acá? ¿Se entendió? Entonces, ¿cuánto es la integral de menos 1 a 1 de esta expresión? O sea, área 0 tenemos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puede ser una línea, porque yo me voy de dónde a dónde. De menos 1 a 1. La línea solamente es cuando yo me voy de dónde a dónde. De A a A. ¿Qué está pasando con las áreas entonces? Claro, porque ¿cómo es la gráfica del seno, muchachos? ¿Alguien se acuerda? Del 0 a... Así es, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es esta montañita con esta montañita? Son iguales y el signo contrario, ¿sí o no? Sí. Entonces lo que yo estoy haciendo es, acá está el menos 1 y acá está el 1, ¿está bien? Entonces yo estoy sumando esta área con esta área, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. ¿Y qué pasa ahí? Con la se anula. ¿Y cuánto sale la integral de menos 1 a 1 entonces? Sí. Pero bueno, a mí me pide calcular la integral, no me pide calcular el área, así propiamente dicha, ¿está bien? Si quiero calcular el área, ¿qué tengo que hacer? Exactamente, me tengo que ir de menos 1 a 0 y de 0 a 1, ¿verdad? Y en valor absoluto sumar todo eso, ¿se entiende? Sí. ¿Se entiende lo que está ocurriendo acá, chicos? Sí. Ya nos asustan si les sale 0. Ya saben la interpretación geométrica o gráfica que ocurre con eso, ¿está bien? Esta expresión. Acá
¿Qué hay que resolver entonces primero para obtener esto? La integral indefinida, ¿verdad? O sea, va a ser la integral de, o sea, 10e a la x más la integral de quién? X a la menos un cuarto, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la integral de esto? ¿Y esto? Era x a la menos un cuarto más 1 sobre más 0, ¿verdad? Entonces esto es 10e a la x más menos un cuarto más 1 sería 3 cuartos, ¿verdad? Entonces acá me queda 4 tercios x a la 3 cuartos más 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto ya puedo borrar la propiedad? Sí. ¿Copiaron todos? Sí. ¿Seguros? Sí. Ok. Te preocupes. Chicos. Yo. Entonces, la integral, silencio, de 0 a 1 de 10e a la x más 1 sobre raíz cuarta de x es lo mismo que evaluar la función 10e a la x más 4 tercios de x a la 3 cuartos, ¿verdad? ¿De dónde a dónde? De 0 a 1. La integral de 0 a 1 de 10e a la x más 1 sobre raíz cuarta de x por dx es igual entonces 10e a la 1, ¿verdad? Así me va a quedar más 4 tercios. ¿Cuánto es 1 a la 3 cuartos? 1 menos 10 por e a la 0, ¿verdad? Más 4 tercios por 0, ¿sí o no? Entonces esto es igual a 10e más 4 tercios. ¿Cuánto es e a la 0? 1 menos 10, entonces, ¿sí o no? Si quiero ser más exquisito, de factor común 10, e menos 1 más 4 tercios. Y esa es la entonces. ¿Se entendió? ¿Seguro? ¿Quedó claro lo que hicimos, ¿no, chicos? ¿Se entiende lo de evaluar la función primitiva? A ver, es f de b menos f de a. Bueno, copien hasta ahí, chicos, y empezamos con la segunda. Terminamos acá la teoría de integrales. Preguntarlo de las próximas lecciones para poder integrar. Claro que va a tener. ¿Cómo lo hicimos? Claro que sí. Ustedes son súper intensivos. Ustedes están en el mega intensivo. Tengo un mega intensivo. ¿Qué pasa? Voy a llamar un rato la lista, muchachos. Rafael Adorno. Ayala. Silencio un rato, por favor, muchachos. Juan Balbuena. Sofía Benítez. Jesús Benítez. Presente. Cecilia Benítez. Milena Benítez. Ariana Cabrera. Presente. Erika Camisa. Matías Colmán. Santiago Cuella. Matías Demetri. Abel Tomé. Presente. Natalia Leal. Hace Felipe Ordóñez. Todavía Loretín. Kiki Pujara. Iván Gaona. Santiago Auto. Rubén Jiménez. Magali Martínez. Julián Martínez. Luis Morales. Julián Narváez. Albino Osuna. Guillermo Copia. Juliano Pedretti. Tiago Pineda. José Rodríguez. Diego Rodríguez. Noelia Zamudio. Michael Torres. todavía no copió todo. Santiago González. ¿Todos fueron llamados?
La primitiva. Sí, la verdad. La primitiva primero se menciona la indefinida. O sea, ya la primitiva. La que tenga la primitiva, no la primitiva. Abría la puerta. Se va a durar. Pero ¿por qué se fue? Ya se fueron ya. A partir de no, claro, o sea, vos, esta es tu gráfica. Vos vas a graficar seno en px, sí, y esa va a ser tu gráfica. Sí, y en el caso de 10 sí, bueno, que se tiene su gráfica también. se puede. Pero, o sea, la primitiva no vas a graficar, solamente vas a graficar el integral, claro. Y el área del integral.